Shalom y bendiciones, amados hermanos. Parashá 50, Kitabo. Significado: cuando entres. Fecha: 7 de septiembre del 2025 al 13 de septiembre del 2025. Lectura: Devarim, Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1, hasta el capítulo 29, versículo 9. Haftará, porción de los profetas: Isaías, capítulo 54, versículo 1 al 10. Brit Hadashah, Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 23. Romanos, capítulo 11, versículo 1 al 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Resumen. Moshe instruye al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Dios te ha entregado como herencia eterna y la establezcas y la cultives, trae los primeros frutos, bikurim, al sagrado templo y declara tu gratitud por todo lo que Dios ha hecho por ti. Esta sección también incluye las leyes de los diezmos dados a los levitas y a los pobres, las instrucciones detalladas de cómo proclamar las bendiciones y las maldiciones en los montes Gerizim y Ebal, como fue discutido al comienzo de la sección Re. Moshe recuerda a la gente que son el pueblo elegido por Dios y que ellos, a su vez, han elegido a Dios. La última parte de Kitabo consiste en la Tojajá, reprimenda. Luego de listar las bendiciones con las cuales Dios premiará a la gente cuando ellos sigan las leyes de la Torá, Moshe da una larga y dura lista de cosas malas, como enfermedad, hambruna, pobreza y exilio, que ocurrirán si ellos abandonan los preceptos de Dios. Esta parashá es extraordinaria, como lo es también el resto de la palabra. A diferencia de la anterior, que era cuando salgas, esta hace referencia al momento de entrar. Tenemos que preguntarnos qué es entrar y qué es la tierra de Israel. La tierra de Israel es una dimensión espiritual, y entrar en ella es tener la revelación de esa realidad espiritual potente llamada Israel. No queremos decir con esto que la tierra propiamente dicha no sea importante, pero hay una realidad espiritual que ella muestra y enseña para que podamos experimentar donde quiera que estemos. Debemos sentirnos parte de ese plan divino llamado Israel, que tiene que ver con primogenitura y gobierno. De Israel vienen la palabra, los patriarcas, los reyes, los profetas, Cristo, los apóstoles del Cordero y la santa ciudad. ¿Qué queda entonces si quitamos ese diseño llamado Israel? El sustantivo Israel se menciona casi 2300 veces en la Biblia, solo superado por el número de veces que aparece la palabra de Dios. Increíblemente, esto no es observado por muchos estudiosos. Hay 3 verbos claves relacionados con esa realidad espiritual imponente y gloriosa llamada Israel. Primero, entrar. Segundo, poseer. Tercero, habitar. Declaramos que entras, posees y habitas en esta nueva dimensión espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13 expresa: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dicho esto, lo primero que vamos a destacar es que este ingreso implica una nueva bendición, un fluir de favor, si entendemos cómo funciona todo allí. La Escritura habla de primicias y diezmos, y hay mucha enseñanza sobre esto en la propia Torá y en los comentarios. Pero lo que vamos a destacar en esta oportunidad es el momento en que se presentan estas ofrendas y la declaración que se hace en este instante. Deuteronomio capítulo 26, versículo 5 dice: Entonces hablarás y dirás delante de Adonai tu Dios: Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Lo impactante de este pasaje es la forma de presentarse ante el Eterno, con humildad y reconocimiento del obrar de Dios en nuestras vidas, con gratitud y memoria. El pasaje nos enseña que para recibir las bendiciones, primero debemos recordar de dónde venimos. La historia de Israel no comienza con grandes reyes o conquistas, sino con la vulnerabilidad de un hombre, Jacob, también llamado Israel, que estaba a punto de morir de hambre. Este es un recordatorio de todo lo que tenemos, incluso nuestra propia existencia. Es un regalo de Dios y no el resultado de nuestro propio mérito. Deuteronomio, capítulo 26, versículo 11 dice: Y te alegrarás en todo el bien que Adonai tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. El gozo es una parte de la adoración. El versículo no solo dice recuerda y agradece, sino que añade la frase: y te alegrarás en todo el bien que Adonai tu Dios te haya dado. El gozo no es algo opcional o accidental, sino una parte esencial de la respuesta a la bondad de Dios. Reconocer las bendiciones de Dios debe llevarnos a la alegría, una alegría que es tanto interna como externa, celebrada en comunidad. Nos enseña que la gratitud por las bendiciones de Dios debe expresarse con gozo y, lo que es más importante, debe extenderse a todos, especialmente a los más necesitados. Nos llama a una fe que no es egoísta, sino que encuentra su plenitud en compartir la alegría y la prosperidad con la comunidad. Deuteronomio capítulo 26, versículo 13 expresa: Y dirás delante de Adonai tu Dios: He sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Y luego esta oración, en Deuteronomio capítulo 26, versículo 15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Morada, aquí en hebreo Maón, hace referencia al lugar donde todo es alabanza, gozo y gloria, el lugar de su habitación.
Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El acto descrito en los versos anteriores nos remite a ese lugar de su morada, nos hace vivir ese gozo por su bendición y su provisión. Estamos entonces en esa ubicación espiritual y el Eterno nos declara en Deuteronomio capítulo 26, versículo 18 y 19. Y Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Adonai tu Dios, como Él ha dicho. Este pasaje es uno de los más poderosos en Deuteronomio, pues es el clímax de la ceremonia del pacto. Después de recordar el pasado, Deuteronomio capítulo 26, versículo 5, y celebrar el presente, Deuteronomio capítulo 26, versículo 11. Este versículo define el futuro y el propósito de Israel, pero también se conecta directamente con la obra del Mesías Yeshua, quien es el cumplimiento de las promesas y propósitos del Antiguo Testamento. Primero, el nuevo pueblo de la exclusiva posesión. Deuteronomio capítulo 26, versículos 18 y 19, establece que Israel es la exclusiva posesión, secular, de Dios. A través de la obra del Mesías, esta promesa se expande para incluir a todas las naciones. El Brit Hadashah Nuevo Testamento enseña que aquellos que creen en Yeshua son injertados en el olivo verdadero. Romanos capítulo 11, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Es un versículo clave que usa el mismo lenguaje del Antiguo Testamento y lo aplica a los creyentes en Cristo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La adquisición o posesión exclusiva de Dios ahora se realiza a través de la redención de Cristo, quien nos compró con su sangre. Segundo, el cumplimiento de la santidad. El pasaje de Deuteronomio dice que el propósito de ser un pueblo de Dios es para que seas un pueblo santo a Adonai tu Dios. Israel luchó constantemente por cumplir este mandato debido a su naturaleza pecaminosa. Hebreos capítulo 10, versículo 10 explica que la santidad que Israel buscaba a través de la obediencia a la ley se logra en Cristo, por la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La santidad, que antes era un objetivo inalcanzable por el esfuerzo humano, se otorga a los creyentes por medio de la fe en la obra redentora de Jesús. Él es quien nos hace santos y apartados para Dios. Tercero, la fama y la gloria de Dios. Deuteronomio capítulo 26, versículo 19, promete que Israel sería exaltado para loor y fama y gloria de Dios.
En el Nuevo Testamento, el propósito de la vida de Cristo y de su iglesia es glorificar a Dios. Juan, capítulo 17, versículo 4, muestra a Yeshua en oración, resumiendo su propia obra. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La vida y la muerte de Jesús son el acto supremo de glorificación a Dios. Además, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, está llamada a continuar esta misión. Efesios capítulo 1, versículo 12, dice que el propósito de los creyentes es que seamos para la alabanza de su gloria. La exaltación de la que habla Deuteronomio se cumple en la Iglesia, que glorifica a Dios en su testimonio y en su vida, gracias a la obra de Cristo. En resumen, la obra de Cristo no anula el pacto de Deuteronomio, sino que lo lleva a su cumplimiento perfecto. Él establece un nuevo pacto en su sangre que hace posible que todas las naciones se conviertan en el tesoro de Dios, que logren la santidad que la ley no podía otorgar y que a través de él glorifiquen a Dios de una manera que Israel solo podía anticipar. Aparte de los textos de Deuteronomio capítulo 26, versículo 2 y capítulo 28, versículo 30, encontramos en esta parashá una alusión a Cristo en el capítulo 29, versículo 4 al 6. Pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros, y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. No habéis comido pan, ni habéis bebido vinos ni sidra, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. En el pacto de Sinaí, no había suficiente poder para transformar al hombre en su interior. Esto es simbolizado por la falta de pan y vino en el desierto. Este texto habla de que el Eterno un día dará al pueblo de Israel corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Ese día será cuando entren en el pacto renovado. El orden de las celebraciones del Shabbat, sábado, reposo, fiesta y demás fiestas, empieza con el vino y luego el pan. Pero aquí se habla de pan primero y luego vino. Esto es una alusión al momento cuando el Mesías tomó el pan, matzá, sin levadura, en la mesa de Pesaj, Pascua, y dijo que ese pan representaba su cuerpo que iba a ser entregado por todos. Luego tomó la tercera copa de vino en la celebración del Seder, orden, secuencia, y dijo que esa copa era la renovación del pacto en su sangre. Esa renovación del pacto de Sinaí, hecho por medio de Yeshua, tiene suficiente poder para transformar el hombre, para que tenga un corazón que pueda entender, con ojos y oídos espirituales, para percibir y ser dirigido por el Espíritu de Santidad, como está escrito en Jeremías, capítulo 31, versículo 33 y 34. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, declara Adonai, el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos,
y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Adonai, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Amén, amados hermanos. Shabbat Shalom, reposo y paz para ustedes. Pasen una muy buena semana, bendecida, próspera y saludable. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la semana entrante.